Hoy quiero hablarte de cómo bailar con una chica mucho más baja que vos. Para la mayoría de las personas, cuando empiezan a bailar tango, lo normal es que compartan más o menos la misma altura. En cambio, si sos una persona alta y empezás a bailar tango, te vas a encontrar de que la mayoría de las chicas son mucho más bajas que vos. Y cuando digo mucho más bajas, es que le estás llevando una cabeza y media. Todo esto lo sé por mi propia experiencia personal, porque mi altura normal descalzo es de 1,96 m y con zapatos y todos estoy llegando a los 2 metros. Así que tengo mucha experiencia sobre esto y mucha autoridad para hablar del tema. Ahora vamos a ver algunos detalles que tenés que tener en cuenta para bailar tango siendo una persona muy alta. La primera es que te olvides de la altura. Olvídate de si sos más alto que la mayoría, de si la chica es más baja o no, o buscar una chica que tenga mi altura para sentirme más cómodo. Yo te diría que cuando estás aprendiendo a bailar, lo primero que tenés que hacer es olvidarte de la altura y bailar con todo el mundo, ¿sí? Y bailar con todo el mundo, pero teniendo en cuenta algunos detalles y haciendo algunos ajustes que ahora vamos a explicar. Primero, nunca jamás por ningún motivo sacrifiques tu postura corporal. Los hombres altos tenemos la tendencia de agacharnos o dirigir nuestro cuerpo hacia la persona más baja, generalmente como una actitud empática, es decir, de tratar de conectar emocionalmente o empáticamente con esa persona. No solo bailando en el tango, sino en la vida en general. Pero eso es un gran error. ¿Por qué? Es un gran error por dos motivos. El primero, por una cuestión estética, y el segundo, por una cuestión práctica. La cuestión estética es que un hombre alto llama mucho, mucho más la atención que un hombre promedio. Y a un hombre alto, si tiene una postura erguida, es mucho más elegante y mucho más atractivo que el hombre promedio. Pero si el hombre alto tiene una mala postura, se ve mucho, mucho más feo que un hombre promedio. Es decir, un hombre un poco encorvado de altura promedio no llama mucho la atención, pasa desapercibido, pero una persona muy alta, si está encorvado o tiene una mala postura, llama mucho, mucho la atención y no se ve bien realmente. Acordate que el tango es una danza de alarde, es una danza que de alguna manera lleva en sus genes eso de aquí estoy yo. Entonces, una buena postura corporal es lo que te garantiza una buena postura estética también para bailar. El segundo tema es la parte técnica. Acordate que la cabeza tiene un peso entre 3 y 5 kilos y depende el grado de inclinación de la cabeza, podés transportar más o menos kilos. Cuando el tango, al estar abrazado con otra persona, si cualquiera de los dos modifica su postura, por ejemplo mirando al piso, está trasladando ese peso al compañero o a la compañera. En este caso, el hombre alto, si está bailando con una chica más baja o incluso de su altura, si modifica su postura le está trasladando ese peso. Y esto va a ser incómodo para bailar, especialmente en algunos movimientos como los giros, ¿sí? Y de todas maneras no cambia nada que estés 10 centímetros más o 10 centímetros menos más abajo cuando a la chica le está llevando una cabeza y media. Segundo detalle, busca siempre, siempre el abrazo de tango, es decir, el abrazo más parecido a la vida real. Acordate que la danza del tango es una danza de abrazo, no una danza tomada, es decir, con un abrazo muy abierto, sino todo lo contrario, es lo más parecido a un abrazo de la vida real. Entonces siempre tenés que buscar el abrazo, el encastre correcto según las partes de cada cuerpo. Si la chica baja realmente sabe bailar con un chico alto, no vas a tener ningún problema. Ella va a ser la que se acomode a tu estructura. No todas las chicas bajas saben bailar con un chico alto. Incluso hay muy buenas bailarinas que bailando con las personas de su misma altura
bailan muy bien, pero a la hora de bailar con alguien alto, justamente porque no tienen la experiencia y la expertise, realmente no tienen la performance que se le ve con una persona a su misma altura. Pero generalmente las bailarinas, por la experiencia de la vida, terminan en algún momento bailando con alguien alto y terminan aprendiendo a hacerlo bien. E incluso a muchas les gusta bailar con un chico mucho más alto, siempre y cuando este chico mantenga una buena estética y sea un buen bailarín. Otro aspecto es cómo vas a conducir a la hora de movernos juntos. Bueno, generalmente cuando uno baila con la persona a su misma altura, la conducción es desde el plexo solar, es decir, desde el pecho. La energía sale desde el pecho, más allá de que sea un abrazo bien cerrado, un poquito abierto con luz o incluso un poco más abierto. Siempre la energía va a ser de pecho a pecho y eso va a hacer eh, que quien conduce envíe la intención desde ahí y quien es conducido perciba esa intención desde el pecho a pecho. Cuando hay una gran diferencia de altura, esto no se puede dar de esta manera. Entonces vas a tener que conducir con la boca del estómago o incluso con el estómago. Que en estas dos partes va a estar el pecho de la chica, ¿sí? Si la chica sabe bailar, como te dije antes, va a acomodar su cabeza en tu pecho y va a bailar cómodamente. Eso no te quepa ninguna duda. Pero recuerda, la conducción va a tener que ser desde el estómago o la boca del estómago. Otro punto es flexiona un poquito más las rodillas. Como norma, en el tango siempre bailamos con una leve flexión. ¿Para qué? Para tener un movimiento más natural y más felino, ¿sí? Pero en este caso puedes flexionar un poquito más, no mucho, sino un poquito más, para ir al encuentro de un abrazo mucho más cómodo. Otro punto es regula la longitud de tus pasos. Como norma en el tango se usan mucho los pasos largos porque tiene que ver con la estética natural del tango, aunque también se usa los pasos cortos, los pasos lentos, los pasos rápidos, en fin, todo es utilizable en la danza del tango. Pero como norma, buscar la longitud del paso largo es algo que todo bailarín termina siendo como una búsqueda personal. En el caso del hombre alto también, pero al bailar con una chica mucho más baja, podés ir regulando esa longitud y hacerla un poco más corta en un principio. Si la chica realmente sabe bailar, ella va a hacer sus pasos mucho más largos de lo habitual y ambos van a poder bailar muy cómodamente. Y el hombre alto va a poder eh, continuar con la longitud de pasos a la que está acostumbrado. Otro punto es que vas a tener que hacer ajustes en tu abrazo. En el abrazo de tango tenemos el lado abierto y el lado cerrado. Si bailamos con una persona de nuestra misma altura, como norma, el lado abierto, la mano tiene que ir a la altura de los ojos de la chica o incluso de los hombros de la chica para que ella se pueda sentir cómoda al bailar. Al bailar con una mujer mucho más bajo que nosotros, tenemos que seguir exactamente el mismo criterio, llevar nuestra mano a la altura de su cabeza, de sus ojos o incluso de sus hombros y bailar cómodamente. Con respecto al lado cerrado, si bailamos con personas de la misma altura, como norma, el antebrazo va debajo de los omóplatos, porque es un lugar muy cómodo para la mujer y de esta manera tener un abrazo contenedor. Al bailar con una chica más baja vamos a tener que hacer algunos ajustes y el entrecodo, que es la parte opuesta al codo, la vamos a tener que encastrar en la axila de la chica y llevar nuestra mano hacia su omóplato o hacia su cintura, depende qué parte sea más cómoda para bailar. Y la contención va a tener que ser con el entrecodo. De igual manera que es con una persona a la misma altura, pero lo que va a variar es que el entrecodo va a estar a la altura de su axila y no a la altura de la línea debajo de los omóplatos. Otro punto es la estética. Siempre tenés que cuidar la estética, no importa la altura que tengas, siempre tenés que buscar la estética personal. Verte bien, sentirte a gusto
Y si te ves bien y te sentís a gusto con vos mismo, lo vas a trasladar a los demás. Eso también lo van a percibir otros, en este caso las chicas, y va a ser un ingrediente por el cual quieran bailar con vos. Es decir, ven a alguien que está confiado, seguro y que se siente cómodo en sí mismo. Para los hombres altos, este es un detalle que nunca hay que descuidar. ¿Por qué? Porque en un hombre alto, una buena postura, una buena estética se ve muy, pero muy bien. Se ve como un príncipe, como un rey. Pero una mala postura lo denigra demasiado, es decir, se ve realmente feo. Por ejemplo, en un hombre promedio, si está un poco encorvado, no va a haber una gran diferencia en llamar la atención, va a pasar casi desapercibido. Pero un hombre muy alto, si se ve encorvado, se ve feo. En cambio, para el hombre alto es algo extremo, o se ve muy muy bien o se ve muy muy mal. Por eso, si sos alto, tenés que cuidar siempre tu postura corporal, tu propia estética y sentirte a gusto. Espero que te hayan servido todos estos tips, especialmente si sos un hombre alto y estás empezando a bailar tango. Creo que todos estos tips te van a venir muy 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 bien. Bueno, acordate que el tango es una danza maravillosa. Así que nada, lo que le digo a todo el mundo, a bailar y a disfrutar, ¿sí? Si te gustó este video, déjame por favor un me gusta, un comentario y compartirlo con tus amigos si lo consideras de valor. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.